Bueno chicos, y este es el área donde vamos a poner la nueva herramienta, así que primero que nada la vamos a limpiar un poco, ordenar y prepararla para más o menos el espacio que necesitamos. Bueno chicos, ahora sí es verdad que ya tenemos aquí el área lista. Vamos a poner... Bueno chicos, sí señor, aquí tenemos la nueva herramienta y el nuevo proyecto del canal. Aún no lo he abierto, la verdad es que me pone un poco nervioso la caja porque pensé que iba a ser un poquito más largo. Pero nada, vamos a abrirla a ver si esto es lo que creo que es o me estafaron. No nos han estafado, es lo que decía que era. Bastante más. Bueno, ya sé que no me estafaron. Ya lo puedo bajar del coche tranquilamente y luego sacarlo en condiciones por allá. Bueno chicos, ahora sí es verdad que ya tenemos aquí la herramienta, ya la vamos a sacar y nos vamos a dejar de intrigas. Y bueno, nada, vamos a ver. ¡Ay! ¡Wow! ¿Cómo pesa? Pues ya lo tenemos aquí. Mini torno de banco. Así que vamos a tener muchos vídeos acerca de esto. Vamos a ver ahora un poquito más a fondo. Primero voy a poner todas las manillitas, lo voy a limpiar un poquito y voy a preparar todas las herramientas aquí en un ladito. Y se los voy a presentar así poco a poco. Bueno chicos, sí señor, ya tengo aquí el torno ya montado. De hecho ya lo estuve probando un poquito y todo, ahora les voy a enseñar cómo funciona. Pero bueno, la verdad es que esto es algo que he estado esperando hace muchísimo tiempo. Es una cosa muy pequeña, nada profesional evidentemente, esto es un mini torno. Pero bueno, aquí tenemos nuestro mini espacio para hacer nuestras pequeñas piezas para los proyectos como este, o como aquel, o como aquel, o como algunos otros que tenemos por ahí. Entonces, esto la verdad es que nos hace muchísima ilusión tenerlo ahora. Nos ha costado muchísimo para conseguir uno que estuviera en estas condiciones, que estuviera en ese precio, que se adaptara a nuestro presupuesto. Evidentemente conozco mucha gente que trabaja mecanizados y que trabaja con tornos y etcétera, y todo el mundo me ha dicho que para comprarme esto era casi mejor comprarme uno usado grande, pero o sea, ni de coña se acercaban ninguno de los dos precios. Esto lo compré muchísimo más barato de lo que me hubiese costado cualquier torno usado de profesional. Esto es para yo aprender a mecanizar, para hacer mis pequeñas piezas, para hacer esas pequeñas cosas que siempre mando a hacer, donde hago las piezas que vendo por la página web. Ahí mando a hacer las piezas también para mis cochecitos y para mis cositas. Y bueno, aquí podemos de pronto sacar esa piecita, a ver hasta dónde podemos llegar con ella e irla modificando, porque es una herramienta que aparte de ser una herramienta es un proyecto también, porque esto es un mundillo. He estado mirando por internet y esto del tema de los mini tornos es algo que tiene mucha afición y que por consiguiente hay muchos vídeos donde se puede mejorar, se le puede mejorar los rodamientos aquí a esto. Este ya tiene unas cuantas mejoras que me vino porque aparte por eso lo compré, porque por el precio que lo compré me vino con un montón de cosas, mejoras que se compran a mayores y que cuestan bastante dinero también, como por ejemplo es este chuck, no me acuerdo cómo se llama ahora en castellano, mordaza, de 4 puntos, tiene montada ahora la original de 3 puntos. Bueno, tiene un centro vivo, tiene cuchillas, centro para centrar agujeros. Bueno, el tornero me regaló también esta cuchillita cuando fui a enseñárselo. Tiene poste de cambio rápido de herramientas. Aquí tenemos esto, aquí montamos las herramientas y lo que hacemos es nada más aflojar aquí. Pum, sacamos esta para arriba, metemos la otra y no tenemos que estar como con el original, que es este que está por aquí, que también lo tengo. Aparte, súper completo, el envío, la persona me lo envió súper bien. Aquí está el poste original, que originalmente, bueno, pues tienes que aflojar esos 3 tornillitos, sacar la herramienta, poner la otra y bueno, es un poquito más fastidioso. Un montón de, bueno, de accesorios, cosas del torno. Aquí están unos piñones para cambiarle el paso de rosca, porque también tiene
AutoFit, pero ahora lo voy a poner a funcionar y lo vamos a ver funcionando un poco. Luego voy a hacer un vídeo haciendo el primer proyecto con el torno, que se va a hacer un vídeo aparte, y luego vamos a ver más o menos cómo funciona. Voy a mostrar un poco cómo corta con estos piecitos de aluminio que busqué para probarlo. Y bueno, nada, aquí ya tenemos todo. Tenemos hasta un motor de repuesto, un reloj comparador aquí, la madre, ya con base magnética y todo, electromagnética, que la apagamos y se apaga, y la encendemos y se pega. O sea, la verdad es que era un paquete súper completo. Es un torno usado, pero que está súper nuevo. Miguel, si estás viendo esto, la verdad te lo agradezco. O sea, el envío, todo llegó muy brutal, la caja, todo muy bien empaquetado. La verdad que todo guay. Así que nada, voy a poner la cámara por aquí, voy a montar un pedacito de aluminio y les voy a mostrar un poco cómo funciona el torno para que vean más o menos qué es lo que queríamos hacer. Bueno, me perdonan un poquito el ángulo de la cámara, después trataré de buscar algún sitio donde se pueda poner mejor la cámara. Voy a estar a probar solamente el torno, pero pronto va a venir un vídeo de el primer proyecto aquí con el mini torno. Vamos a quitarle aquí un poco. Vale. Bueno, vale acotar que esto es una cosa que es lo que dije, para aprender a usar el torno, para aprender a tornear básicamente. Aquí es donde vamos a experimentar con los juguetes del canal. Y esto va a ser un montonazo de viruta, ¿eh? Voy a traer la aspiradora para acá. Brutal. Wow, esta es la cuchilla que me regaló el tornero cuando le fui a mostrar ahora. Se nota que es algo bueno porque podemos ver el acabado del material, se ve bastante bien, aunque tenemos un poquito de chatter, le dicen en inglés, no sé cómo se llamará eso en castellano. Toda la información que estoy buscando también, casi toda la estoy buscando en inglés. Así que nada, vamos a ir viendo. Este es el primer corte que hemos hecho con el torno. Vamos a ir viendo a medida que vayan pasando los vídeos y que vaya pasando el tiempo, que gane experiencia, que hagamos varias modificaciones. Cuando cambiemos la mordaza por esta de 4 puntos, es más pesada, tiene más inercia, también agarra mejor las piezas. Vamos a ver cómo va a ir mejorando el corte, cómo va a ir haciéndose más capaz el torno de hacer diferentes trabajos. Y bueno, nada, eso es lo que vamos a estar viendo a partir de ahora. Yo estoy súper contento con la herramienta, voy a seguir probando, voy a seguir haciendo y voy a ir subiendo vídeos por aquí. Déjanos saber por allá abajo en los comentarios qué te parece. Bueno chicos, aquí podemos ver cómo deja las piezas. La verdad es que me sorprende muchísimo, pensé que iba a estar muchísimo peor. La verdad es que el acabado no está para nada mal, pero para nada mal. ¿Podría estar mejor? Sí, podría estar un poco mejor, pero tengan en cuenta que esto es acero. El de la izquierda es acero y este es aluminio. Y miren cómo comió el acero, ¿eh? Yo pensé que le iba a costar bastante más. Tengo que probar con materiales un poco más gordos, a ver qué tal y cómo va todo. Tengo que comprarme una cuchilla buena de carburo también, que eso es importantísimo. Esta es una cuchilla de aluminio, esta fue la que me regaló Raúl. Muchas gracias, Raúl. Pero la verdad es que súper contento con el acabado de los cortes. O sea, para ser recién sacada de la caja, me parece que está genial. Una vez que hagamos las modificaciones de los rodamientos y que la ajustemos un poquito mejor, va a mejorar un poquito, pero ya así como está justo ahora, la verdad es que me sorprende lo siguiente. Aquí podemos ver cómo el refrentado quedó bastante bien ahí. O sea, a ver, es verdad que podría estar mejor, pero o sea, es una mini torno. La verdad es que yo, para lo que es, creo que está súper bien. Así que nada, súper emocionado chicos, vamos a estar viendo muchos vídeos aquí en el canal de esto. Bueno chicos, ya tenemos aquí nuestro mini torno. Lo que falta es, lo dicho, fijarlo bien a la mesa, terminar de más o menos ponerlo todo bien en su sitio. Lo voy a limpiar bien luego también, lo voy a lubricar otra vez, ponerle su capita de aceite. Allá ya tenemos el taladro y esa mesa de X y Y se la vamos a quitar al taladro. Y voy a hacer una modificación luego también, voy a montar esa mesa de X y Y aquí y ponemos una herramienta de corte en el torno y la pieza en la mesa de X y Y podemos usarlo como si fuera una fresadora para hacer keyways, que son como slots para poner ranuras, para poner cuñas, para hacer poleas y todo ese tipo de cosas. Así que nada,
Vamos a estar haciendo muchos vídeos aquí en el canal con este par de herramientas, hacerle modificaciones a todas. Con el torno vamos a hacer unos tornillos manuales para esta lijadora de cinta, que siempre tengo, cuando quiero cambiar la cinta, siempre tengo que estar sacando aquí con un destornillador. Voy a hacer unos tornillitos que sean manuales así, para aquí, y luego para esta tapita por aquí también, que es donde tengo que cambiar los engranajes cuando quiero hacer roscas y tal. En vez de que sean tornillos, que sean pues eso, manuales, que no sean tornillos de destornillador. Así que nada, ya saben, si les está gustando este contenido, suscríbanse, denle like, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.